Buenos días. El día de hoy me presento. Mi nombre es Juan Mauricio Izquierdo de la Cruz. Pertenezco a la clase de Derecho Internacional Público en la Universidad Rafael Landívar. Y el día de hoy les estaré hablando del Derecho Internacional Público como lo conocemos, cuáles son sus características, cuáles son las problemáticas que conllevan, y esto desarrollándolo de una manera más amplia. Perfecto, para comenzar estaremos definiendo qué es el derecho internacional público. Básicamente es un conjunto de normas que van a regular el comportamiento de los estados y de otros sujetos internacionales. Y básicamente se centra en el estudio de dicho comportamiento. Como lo sabemos, han pasado situaciones en las cuales la vida en sociedad como la conocemos ha estado en tentativa. El caso más reciente que podemos hablar es el COVID-19, que si no se hubiera tratado de una manera conjunta por parte de todos los estados y de las potencias, la sociedad como la conocemos hoy posiblemente no estaría pasando, o estaría teniendo unos cambios muy radicales, o irnos radicalmente, extinguirla. Pero bueno, básicamente en el sistema actual es un sistema de principios y normas que jerarquizan y se coordinan coherentemente. Estas están destinadas a regular las relaciones internacionales externas entre sujetos soberanos, los estados y sujetos. Ok, entonces empezamos. Básicamente les estaré hablando un poquito sobre la igualdad soberana o jurídica que existe dentro de estos entes internacionales. Como lo podemos ver al principio, es que han existido retos en términos de igualdad. ¿Por qué? Porque no todos los países son iguales. Entonces se dice que la sociedad internacional está basada en igualdad jurídica. Eso a mí me parece que es acorde a término a normas, pero como ningún país es lo suficientemente independiente, al menos los que están situados en los organismos internacionales, como para poder defenderse por ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe un axioma fundamental del DIP, pero la realidad muestra que no es cierto. O sea, los estados deberían de tener los mismos derechos y obligaciones, pero no es cierto esto, ya que de hecho los estados no son iguales, como se los acababa de comentar, ni en territorio, ni en población, ni en poder económico ni militar. Estas son fuerzas que pueden atentar tanto contra el país como contra otros países. Sin embargo, existen grandes potencias que están excluidas del poder de decisión en la sociedad internacional. Esto es como por ejemplo Chile, Brasil, India, China, Rusia, que esto se les llama como países BRIC. Okay. Entonces, uno de los ejemplos más claros que tenemos en el Estado como miembros de seguridad hay 5 permanentes. Está China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Gran Bretaña. Y Irlanda del Norte. Bueno, y Estados Unidos, por supuesto. Y 10 otros miembros que no son permanentes. De hecho, un dato curioso es que Guatemala estuvo incluido del año 2012 al 2013, del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013. Ese es un dato que la verdad es que no sabía y me pareció curioso. Bueno, a continuación les estaré hablando de cuáles son los retos que enfrenta la sociedad internacional. Primero que todo, ha habido un problema porque han habido países que han disminuido ayuda o cooperación internacional. Un ejemplo claro que se me ocurre ahorita es El Salvador. Por ejemplo, ellos necesitaban avanzar y por lo mismo a las organizaciones internacionales les dijo que no se iba a poder regir por sus estatutos y normas, por lo mismo que ellos necesitan avanzar tanto económicamente como desarrollo, como militar, todos los ámbitos. Ok, entonces, ¿qué pasó? Vino en el mundo y hubo un desenlace de pobreza y de desigualdad. Esto obviamente por la globalización económica, los cambios climáticos
sin contar que en el 2020 tuvimos una pandemia llamada COVID-19, que todos estos retos se tuvieron que encargar los organismos internacionales para poder solventar las repercusiones que pudimos haber pasado, tanto en vacunas como en cuidados, como en normas para no contagiar más a las personas. El problema es que estos no son problemas exclusivos de la ONU como tal. Ellos sí ayudan a proporcionar las soluciones y ayudar a que los países se formen bloques alrededor de ello para poder ayudar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? De inmediato los países deben atender los efectos del COVID-19. Incluso ponen la controversia de que a la propia Organización Mundial de la Salud de encubrir el surgimiento del virus en complicidad con China. Eso fue un tema muy debatido en el año 2020 y 2021. ¿De dónde salió ese virus? ¿Quién lo propagó? ¿Cuáles son las curas? Nadie sabía nada. Hasta el momento sabemos que salió de Wuhan por un hombre que comió un bat, un murciélago. No hace mucha coherencia, ¿no? Pero no lo sabremos. De igual manera, es un sistema multilateral de relaciones internacionales de las Naciones Unidas. Estas de igual manera han sufrido varios duros golpes en las últimas décadas y se ha debilitado intensamente. Esto dado que, por ejemplo, ellos tienen, o bueno, las personas comunes tenemos la percepción de que no han ayudado mucho, que durante décadas ha habido incapacidad en la solución de los grandes problemas globales y les cuesta mucho lograr que participen y tengan compromiso todos los países, principalmente las grandes potencias. Otra cosa que puede ser es el uso de la fuerza en las relaciones. Es uno de los temas de más preocupación. Esto por los estragos que pueden causar. Por ejemplo, ¿qué pasó el 11 de septiembre de 2001? El atentado contra las Torres Gemelas. Esto debilitó muchísimo el sistema. Muchísimo. Y esto de hecho continúa hasta el día de hoy. Pero de ese atentado surgió la gran guerra contra el terrorismo. Que básicamente esto no debería de existir. Son cosas que en los organismos internacionales dejó hace un siglo de poder ser válido lo que estaban haciendo. O sea, y de eso deviene todo lo que es el uso de la fuerza y de derechos internacionales, como que la colisión de esos dos. Entonces la Carta de la ONU prohíbe amenazas o el uso de las fuerzas en las relaciones internacionales y el Consejo de Seguridad como único órgano que puede decidir el uso de la Fuerza Armada. El objetivo de la ONU justamente es preservar a las generaciones que van a venir. Sin embargo, Estados Unidos no estaba haciendo caso a eso y hizo lo que podemos ver como la guerra en Ucrania, como la guerra de Irán, como, ¿qué más? Bombardeos ocultos, entre muchas otras cosas. La guerra en Irak, que de hecho sigue hasta el momento. Esto lo podemos ver que el 2 de marzo del 2022 en la ONU aprobaron una resolución de condena a la agresión soberana de Ucrania. Esto lo estamos viendo en la guerra de Ucrania y la Corte Internacional. Pero de hecho se han pasado fronteras. Rusia ha pasado fronteras en Ucrania y no ha dejado que los estatutos internacionales rijan estas situaciones, porque al final de cuentas es guerra. Y bien dicen que en la guerra no hay reglas. Y claramente no las están siguiendo. Por supuesto que si se pasan a algún estado protegido de las Naciones Unidas, ya sería un problema mucho más grande. Pero no ha pasado, porque también conocen los riesgos de lo que es enfrentarse contra no un país, sino un conjunto, un conglomerado de países que están apoyando. De igual manera, ¿qué pasa con el derecho internacional? Que tienen un conjunto de poderes que están tratando de solventar los problemas del medio ambiente. Y estas son justamente para preservar a las generaciones futuras, porque existe una necesidad de asegurar que todas las políticas de comercio y el medio ambiente se apoyen mutuamente. Porque ¿qué es lo que ha pasado en casi todos los años que hemos vivido?
las empresas botan sus desechos en lagos, en mares, talan los árboles para hacer construcciones sin un debido procedimiento, porque la verdad es que todo se podría hacer. Pero también otra cosa que habla es que en 40 años vamos a tener el doble o el triple de población y un cuarto de los recursos que poseemos actualmente. Puede ser que las personas muy ricas estén bien, pero se habla de que no solo la desigualdad hoy en día es muy fuerte. Imagínense en 10, 40, 50 años, cuando no existan recursos, no exista tierra, que la tierra solo sea para gente privilegiada, que la comida solo sea para gente privilegiada. Yo sé que vivimos en una situación de inigualdad el día de hoy, pero no es nada a lo que se espera en los años futuros. Entonces, para mí la verdad es que hay ciertas cosas que pueden ayudar a estos organismos internacionales. De hecho, han habido 5 conferencias a lo largo del mundo. Una fue en 1972 en Estocolmo, 2002 en Río, Brasil, 1992 y 2012 en Río de Janeiro y 1997 en Nueva York. Todo esto para hablar justamente del derecho internacional y ayuda al medio ambiente. Yo lo que he visto que les han sugerido es que las reglas y normas no sean tan anticuadas y tal vez un poco más severas, que se pudieran hacer un poco más severas. A mi consideración, eso es algo que se debe de hacer, porque si no se hace, la sociedad está perdida. Está perdida. Entonces, básicamente eso sería. Yo les deseo un feliz día y me despido.